Bueno, buenas tardes chicos, buenas noches, buen día, lo que sea. ¿Se acuerdan de mí? Otra vez en la pantalla de sus celulares. Aquí estoy. Recuerden chicos que estos videos los voy a subir al canal de YouTube, a mi canal. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Ahí en ese botoncito dar like y suscribirse y poner me gusta y compartirlo y unirse a mi canal y pagarme 100 pesos por mes por ver estos videos y ser miembros de este canal. Bueno, todo eso. Cuando lleguemos a los 10.000 likes voy a subir un video con las anécdotas más escabrosas de mi trabajo como docente en la secundaria. Pero ahora lo que tenemos que hacer es, cuarto o sexta, ver formación de compuestos. La formación de compuestos, bueno, ya saben que voy a poner formación de compuestos. Es la guía número 4 que les envié a su WhatsApp, seguida de la número 5, que son todos los ejercicios que tienen que hacer. Para ir entendiendo esto, lo que tienen que tener a la mano es, en este momento, la tabla periódica. Si no la tienen, pueden hacer pausa en el video ya e irla a buscar. Los espero. Bueno, ya la fueron a buscar. Joya. Bueno, acá la tienen. Dentro de la tabla periódica, ya ustedes saben que se encuentran los elementos conocidos en nuestro universo cercano, o sea, en la Tierra, y como mucho la Luna o Marte, lo que se pudo explorar. Todos esos elementos son relativamente pocos, pero la cantidad de materiales que hay en nuestra Tierra, en lo que nosotros conocemos, están formados por combinaciones de esos elementos. Un elemento se combinan con otro y forman lo que se llama un compuesto. Los compuestos que vamos a ver nosotros a lo largo del cuarto son los que se denominan compuestos inorgánicos. De esos compuestos inorgánicos podemos tener compuestos binarios, ternarios, cuaternarios o de diferente clase que vamos a ver en la siguiente parte. Los compuestos inorgánicos en general se les llama a todos los compuestos del reino mineral, o sea, todo lo que no tiene vida. En eso podemos incluir ¿qué compuestos? Que ustedes conozcan: el agua, el dióxido de carbono, los diferentes gases, la sal, los minerales, las rocas, todo lo inanimado, por eso se lo llama inorgánico. A eso que ustedes escucharon, un maullido y un ladrido, se los llama sonidos provenientes de compuestos orgánicos que tienen vida. Pero, bueno, estos son los inorgánicos. Dentro de los inorgánicos tenemos los binarios, ternarios, cuaternarios, etc. ¿A qué se refiere esta clasificación? A cuántos elementos los forman. Los binarios estarán formados por dos elementos diferentes: agua, el dióxido de carbono, etc. ¿Bien? Los ternarios estarán formados por tres elementos diferentes. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el de la batería de los autos, o el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, que es la cal apagada que se usa para la construcción, es un compuesto ternario. ¿Por qué? Tienen hidrógeno, azufre, oxígeno, tres elementos. Calcio, hidrógeno, oxígeno, tres elementos. Cuaternarios, uno conocido por ustedes, es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato que se utiliza para de todo, para cuando se siente mal de la panza, para aliviar la acidez, para hacer leudar las tortas, etc. Ese bicarbonato, ¿cuántos elementos tiene? ¿Por cuántos están formados? Por sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno, 4 elementos y así sucesivamente. Entonces esta clasificación es en razón de cuántos elementos contiene cada compuesto. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo, Agustina?
¿Sí? Bueno. La base entonces de la formación de compuestos es ir viendo cómo es su estructura o su fórmula química de los binarios, de los ternarios y de los cuaternarios. Como todo se comienza por lo más simple, vamos a comenzar por los compuestos binarios y dentro de esos binarios, los óxidos. Los óxidos entonces, como les dije en el otro videíto, los óxidos son compuestos binarios. ¿Y por qué son compuestos binarios? Porque están formados por dos elementos. Como la palabra lo dice, uno de los elementos es el oxígeno y el otro puede ser un metal o un no metal. Si ustedes recuerdan, de tercero, en la tabla periódica pueden distinguir dónde están los metales y los no metales. Yo se los voy a, capaz que no lo enfoca bien Agustina, no importa, pero ustedes deben acordarse de que los no metales están en esta zona, en la zona de esta esquinita que comienza en la línea escalonada que va desde el boro hasta el astato. Lo vimos en tercero, todo lo que está arriba de esa línea y a la derecha son no metales y también el hidrógeno. Todo lo que se encuentra por debajo y a la izquierda son metales. Entonces, los óxidos van a estar formados por oxígeno y un metal o por oxígeno y un no metal. ¿Bien? Ahí entonces es la primera clasificación que vamos a hacer. Ya saben que mis gatos siempre quieren ser participantes de los videos. Chao, gato. Chao, te fuiste. En los óxidos básicos será la combinación de un metal y oxígeno. Y lo vamos a poner ahí para que no parezca otra cosa. Y aquí los óxidos ácidos, que vamos a empezar a llamar anhidridos, van a estar formados por un no metal y oxígeno, que también le vamos a poner una I ahí, para que no parezca otra cosa. Bueno, ya saben. Listo, vamos al próximo. Bueno, para comenzar con los compuestos binarios, vamos a comenzar con los óxidos básicos. Los óxidos básicos les dije que estaban formados por un metal y por oxígeno. Y estos compuestos en general, no en general, siempre, son compuestos que se los denomina compuestos iónicos. ¿Qué significaba compuestos iónicos? ¿Se acuerdan cuando veíamos en tercero los enlaces iónicos? Son compuestos que se forman por atracción de dos partículas que tienen cargas, una positiva y otra negativa, que eran en particular un catión, que era positivo, atraído por un anión, que era el negativo. Entonces, con la atracción entre catión y anión, se produce el compuesto iónico. ¿Cómo se producían los cationes y los aniones? Perdiendo electrones, los cationes, tratando de parecerse a los gases nobles, o ganando electrones, los aniones, tratando de parecerse a los gases nobles, y ahí adquirían entonces una carga eléctrica. A esa carga eléctrica, ahora nosotros la vamos a definir como número de oxidación. En algunas tablas periódicas los van a encontrar como número de oxidación o también estado de oxidación, y en otras tablas periódicas un poco más antiguas la van a encontrar como número de valencia también. La pueden encontrar como valencia. Ese numerito, número de oxidación, va a ser de absoluta necesidad para armar la fórmula química de los compuestos inorgánicos y, para empezar, la de los óxidos básicos. Entonces, en su tabla periódica,
ustedes van a buscar cuáles de estos numeritos son los números de oxidación. ¿Tenemos tiempo, Agustina? 20. Bueno, para buscar los números de oxidación, les doy la referencia que, supónganse, en el hierro, ¿lo encontraron al hierro? Si lo están buscando, bueno, pongan pausa, si no, cuando lo encuentren, van a ver que en algún lado, en el hierro, dice 2, 3. Eso significa que tiene números de oxidación posible 2 o 3. Bueno, entonces no sé dónde se cortó el video anterior, pero en esta quinta parte, se lo repito de nuevo, si agarran la tabla periódica, pueden fijarse en la referencia, en el cuadrito que está como referencia de qué es cada numerito. En la mía, en la que tengo en este momento, me señala esos numeritos como estado de oxidación. Ustedes lo pueden encontrar como número de oxidación o como valencia. Con esa referencia, ustedes buscan en cualquiera de los elementos cuáles son sus estados o números de oxidación. En el hierro, les decía, no sé si se llegó a grabar, en el hierro dice 2,3. No lo ven ahí, pero fíjense en su tabla periódica que tienen ahí a la mano. En el hierro dice 2,3. O sea, esto me indica que el estado o número de oxidación del hierro puede ser 2 o 3. En el que está al lado, cobalto, también dice 2, 3. Si se fijan un poco más allá, en el cobre, Q, dice 2 y 1. Ya sé que no lo ven, fíjense en su tabla periódica. En el zinc dice solamente 2. Entonces, en el lugar donde se encuentran esos numeritos, esos son los estados de oxidación posible. En algunos elementos, esos números de oxidación van a ser positivos porque se pierden electrones. En otros elementos van a ser negativos porque se ganan electrones. En este tipo de compuestos, en los óxidos básicos, el positivo siempre va a ser metal y el negativo va a ser el oxígeno. ¿Tenemos tiempo? Bueno, es importante decir, como dice en la guía número 4, que el estado de oxidación o número de oxidación solo se le asigna al elemento cuando está combinado con otro elemento diferente. Supongamos, entonces, si tenemos hierro solito, hierro solo, así como el hierro de la construcción, como el hierro de un clavo, su número de oxidación, cuando está sin combinarse con ningún elemento, es 0, y se lo ponemos arriba en la parte superior derecha, es 0. El oxígeno, en su estado molecular, como se encuentra en la naturaleza, es formando una molécula diatómica. Y su estado de oxidación también es 0, porque no está combinado con un elemento diferente, solo con otro elemento oxígeno. Bien, entonces, cuando tenemos un elemento, supongamos, cobre, cuando está formando parte de un alambre de cobre, donde está en su estado elemental y es cobre solito, su número de oxidación es 0, y cuando tenemos el oxígeno también, que siempre lo vamos a poner cuando esté sin combinarse en estado natural, también su número de oxidación será 0, porque está combinado, sí, pero con otro oxígeno. Cuando están combinados elementos diferentes, se les asigna un número de oxidación. Eso es para formar el compuesto. O sea, cuando están solitos, le vamos a poner un más acá. Cuando está el café por un lado y la leche por el otro, sin mezclarse, su número de oxidación será 0, y aquí también será 0. ¿De acuerdo? Cuando se combinan ya veremos qué número de oxidación se le puede asignar. Para el cobre, si lo buscan en la tabla periódica, al cobre se le puede asignar el número de oxidación más 1
o se le puede asignar el número de oxidación más 2, pero cuando está combinado solamente, combinado con otro elemento distinto de él. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Ok. Me dice Agustina, sí, ustedes no sé qué me están diciendo, no los veo. Para los números de oxidación, en la guía número 4 también, yo les he mandado los números de oxidación más frecuentes en los distintos elementos, en los metales, en los no metales, etc. ¿Qué les dije en la guía? Que para todos los del grupo 1 se les asigna el número de oxidación más 1, porque para llegar a parecerse a los gases nobles tienen que perder todos un electrón. Los del grupo 2 se le asigna el más 2. Y así seguimos. Bueno, grupo 1A, todos tienen más 1. Grupo 2A, acá ya en la guía lo ven, no sé si me voy a explayar mucho con esto, pero en la guía acá les pongo, salvo el hidrógeno, que tiene más 1 y menos 1. Más 1 para todos los compuestos y menos 1 solo para hidruros metálicos. Lo van viendo en la guía que está mucho mejor explayado. El grupo 3A, tienen todos más 3 y algunos tienen más 3 y más 1, que es si ya se saben todos los elementos del grupo 3, son boro, aluminio, galio, indio, talio. El talio es el que tiene más 3 y más 1. Y así sucesivamente. El grupo 4A tiene más 4. Ven que coinciden con el número de grupo. Por eso les pedí que se aprendan de memoria todos los elementos de cada uno de los grupos, de las columnas de la tabla periódica. En la guía lo tienen mucho mejor explicado. ¿Sí? Con esos números de oxidación nosotros vamos a formar los óxidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a formar los óxidos? Primero vamos a comenzar con los óxidos de los metales. En general su ecuación de formación es el metal que reacciona con el oxígeno siempre cuando está solito, o 2, eso significa que es diatómico cuando está solo, dan lugar al óxido básico. Básico se le llama porque son de metal y dan lugar, después cuando se combinan con agua, a compuestos de características que en química las llamamos básicas, que son todos los hidróxidos o todas las bases. Por eso se llaman básicos. Y la ecuación de formación sería esta, y ya vamos a ver cómo se van formando uno a uno. Esta es la octava parte. Entonces, para ir viendo cómo formamos los óxidos, tenemos que tener en cuenta sus números de oxidación, en especial el número de oxidación del metal, porque el oxígeno, cuando esté combinado con un metal, siempre el oxígeno va a tener menos 2 su número de oxidación. ¿Cómo procedemos a formarlo? Supongamos que queremos formar el óxido de sodio. Algunos elementos tienen un solo número de oxidación, la mayoría tiene 2 números de oxidación y otros que tienen 3, 4, 5, 6 números de oxidación, muchos. Por eso, cuando yo les pida formar un óxido, les voy a indicar al costadito izquierdo del metal cuál es el número de oxidación que ustedes tienen que usar para formar ese óxido. Supongamos que les digo el óxido de sodio. El óxido de sodio tiene solamente un número de oxidación
y ese número de oxidación es +1. La ecuación de formación será sodio, acá no hace falta que le coloque ningún numerito porque tiene uno solo que es el que va a usar, reacciona con oxígeno y da lugar al óxido. ¿Cómo formamos el óxido? Primero, colocamos de este lado a la derecha el metal, que es el sodio. Ahí sí, como ya va a estar combinado con el oxígeno, le vamos a colocar su número de oxidación, que es +1. Y al lado, el oxígeno, que como ya va a estar combinado con el sodio, va a ser -2. Lo primero sería colocarle a cada uno su número de oxidación. Luego tenemos que llegar a compensación de cargas. La compensación de cargas significa que haya la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Y aquí vemos que no hay la misma cantidad. Para que se compensen, para que sean iguales y el compuesto sea neutro, tenemos que de alguna manera colocar 2 cargas positivas y 2 cargas negativas o lograr la compensación de cargas. Entonces, para que el sodio, que tiene una carga positiva, reaccione con oxígeno, que tiene 2 cargas negativas, haría falta otro sodio más. Bueno, acá entonces, en esta compensación de cargas, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esa carga positiva compensa esa carga negativa y esa otra carga positiva compensa esa otra carga negativa. Pero para que eso suceda, por cada átomo de oxígeno que forma acá la molécula, necesitamos 2 átomos de sodio para que se compensen las cargas. Y esos 2 átomos de sodio, esos no los vamos a representar de esta manera, sí que es bastante simple, sino que como con una fórmula química le vamos a colocar un 2 aquí. El 1, que se supone que tiene que estar ahí también diciendo que se necesitan un átomo de oxígeno y 2 de sodio, ese 1 se sobreentiende y no se coloca. ¿Bien? Una de las maneras que tienen ustedes también para formar el compuesto es intercambiar los números de oxidación. El que está aquí arriba lo ponemos aquí abajo sin la carga y el que está arriba lo ponemos aquí abajo sin la carga. ¿Sí? Eso se llama intercambio de números de oxidación o intercambio de valencia. Es una manera sencilla, pero no es aplicable a todos los tipos de compuestos. Por eso yo prefiero que compensen las cargas, las positivas con las negativas. ¿Han visto entonces cómo se hace? Una vez que formamos el compuesto, esto ya, las rueditas de la bicicleta ya no nos hacen falta. Las rueditas estabilizadoras, las otras sí nos hacen falta para andar. Pero esas ya no nos hacen falta. Ahí me llega un mensaje al WhatsApp. ¿Sienten? Bueno, acá entonces borramos los números de oxidación, o si quieren los dejan, y después tendríamos que equilibrar la ecuación, como vimos el año pasado. Para equilibrar la ecuación, nos fijamos cuántos hay de un lado de la ecuación y cuántos hay del otro de cada especie. Esta ecuación se equilibra con un 2 aquí, para equilibrar el oxígeno, que ahí teníamos 1 y aquí 2, y acá ahora tenemos 2 veces 2, 4 sodios. Para el caso del hierro, ustedes ya habrán buscado en la tabla periódica que el hierro tiene 2 números de oxidación, +2 y +3. En este caso podemos armar 2 óxidos diferentes cuya estructura molecular es diferente y su fórmula química también es diferente. Uno puede ser con el número de oxidación 2 y ahí le ponemos con números romanos. Yo les voy a colocar, o ya les coloqué en la guía con números romanos, el numerito 2 para que me armen el que tiene número de oxidación 2. Y también pueden utilizar el número de oxidación 3 del hierro.
Entonces, cuando se combinan los dos con oxígeno, forman dos óxidos diferentes. Veamos cómo armamos el primero. Flechita, flechita, y que vamos a llevar de este lado primero el metal. No porque sea el metal, sino porque en química ya se estableció que primero se coloca el que es positivo y luego el negativo. Entonces colocamos el hierro, que va a tener su número de oxidación más 2, y el oxígeno, que va a tener su número de oxidación menos 2. ¿Qué vemos acá? Compensación de cargas. Sí, acá hay más 2 y menos 2, más 2 menos 2 da 0. Se han compensado las cargas y ya este compuesto es neutro. Fíjense, si ustedes utilizan el método de intercambio, tendrían que poner un 2 acá y tendrían que poner un 2 acá. El que viene del hierro al oxígeno y el que viene del oxígeno al hierro. Pero como los dos son pares, se pueden simplificar y dan 1 y 1 y ya no hace falta colocarlos. Entonces, si ustedes utilizan el método del intercambio, recuerden que si los dos son pares, los tienen que simplificar. Si utilizan la compensación de cargas, cosa que me haría muy feliz, directamente no colocan nada. Una vez que los hicieron, borran los numeritos de oxidación y equilibran la ecuación. Para equilibrar la ecuación, lo mismo de siempre. Se fijan cuántos oxígenos y hierros hay de este lado, se fijan cuántos hierros y oxígenos hay de este lado. Los dije al revés recién, pero no importa, lo digo como me da la gana. Bueno, la cuestión es, ¿cuántos oxígenos tenemos acá? 2. Y aquí 1, no 0, 1, 1. Entonces, para que no me afecte, no podemos colocar un 2 acá porque estamos partiendo la molécula que ya está formada. Colocamos un 2 delante que afecta al oxígeno y también afecta al hierro. Acá ya tenemos 2 oxígenos con este 2 delante, pero también tenemos 2 hierros. Nos vamos del otro lado que tenemos un solo hierro y ponemos un 2 aquí. ¿Sí? Eso sería todo por ahora. En el otro caso, este es el hierro con más 2. Este va a ser el hierro con más 3. ¿Qué hacemos? Flechita. Arrastramos al hierro primero de este lado. Le colocamos un número de oxidación más 3. Aquí el oxígeno con menos 2. Y aquí un término que en la primaria no sabían para qué servía. Mínimo común múltiplo entre 2 y 3 sería 6. El hierro tiene que compensar al oxígeno o el oxígeno al hierro. No podemos poner acá 1,5 porque los subíndices tienen que ser números enteros. Entonces, lo más conveniente serían aquí sí que usen el intercambio. El número de oxidación del hierro lo arrastramos al oxígeno y el del oxígeno lo arrastramos al hierro. ¿Qué va a pasar aquí? Que 2 veces más 3, 2 por más 3, nos da más 6. Y aquí 3 veces menos 2, 3 veces menos 2 nos da menos 6. Más 6 menos 6 es la compensación de cargas. Bien, para el equilibrio de la ecuación, lo mismo, eso lo intentan hacer ustedes. ¿Lo intentaron hacer? Si no lo intentaron hacer, bueno, lo hacemos. Acá el oxígeno 2, acá el oxígeno 3. Con un 2 aquí vamos a tener 6. Y de este lado 2, necesitaríamos poner un 3 para tener 6. Y en el hierro, ese 2 le influye a ese otro 2, tenemos acá 4. Y acá necesitamos entonces poner un 4. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hacemos otro diferente? A ver, el bismuto.
El bismuto tiene 2 números de oxidación. Si los buscan en la tabla periódica, tiene el número de oxidación más 3 y más 5. Entonces aquí vamos a determinar, cortó el otro video, pero seguimos acá. En el bismuto, entonces, acá el bismuto está solito. El número de oxidación del bismuto aquí es 0. Aquí es 0. ¿Qué es este numerito? El número que le vamos a colocar cuando forme el óxido. Pero cuando está solito es 0. Reacciona con oxígeno, que también es 0. Aquí están separados por un más, quiere decir que café y leche están por cada uno por su lado. Después forman el compuesto. El primero va a ser el bismuto y le vamos a colocar aquí arriba ese numerito más 3. Y el oxígeno menos 2. Va a ser el mismo caso que el del hierro anteriormente. Un 2 aquí y un 3 acá para compensar las cargas. ¿Cómo se dan cuenta de que están compensadas? Multiplican 2 por más 3 más 6. 3 por menos 2 menos 6. Y esa suma algebraica les tiene que dar 0. ¿De acuerdo? ¿Borran los numeritos de oxidación o no? Si quieren, si no quieren no los borren. Ese sería el compuesto. Un 2 aquí para el equilibrio de la ecuación. Un 3 aquí para el equilibrio de la ecuación. Y un 4. 4 bismutos, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. ¿De acuerdo? Para este otro caso, el bismuto ahora va a usar su número de oxidación, su capacidad para combinarse, 5. Bismuto más 5, oxígeno menos 2. Mínimo común múltiplo entre los dos, 10. Para que tengan 10 cargas positivas, un 2 aquí, un 5 aquí, o directamente intercambian ese con ese y listo. ¿De acuerdo? Borramos los números de oxidación, o no, si los quieren dejar, los dejan, no hay ningún problema, y equilibramos la ecuación con un 2 aquí, con un 5 acá, y con un 4 acá. 4 bismutos, 10 oxígenos de este lado, 2 veces 5, recuerden que este le influye a toda la fórmula química, 10 oxígenos. Lo que sigue ahora es la nomenclatura. ¿Cómo se nombran los compuestos formados? En la nomenclatura tenemos 3 nomenclaturas. Generalmente, chicos, yo les voy a decir que en las escuelas secundarias se da una sola nomenclatura, o 2 a lo sumo. Yo les doy 3 porque ustedes son superiores, como siempre les digo, y no tienen nada que envidiar a chicos de otras escuelas como las preuniversitarias. Se dan 3 nomenclaturas y yo doy 3 nomenclaturas porque ustedes están al mismo nivel para mí. Una es la tradicional o antigua, también llamada antigua, porque es la más antigua justamente. La otra es la de los prefijos y la otra es la del número de stock. Esas 3 nomenclaturas son las que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar por la tradicional o la antigua. En la tradicional o la antigua se tienen en cuenta los números de oxidación de los metales. El oxígeno siempre menos 2 en estos óxidos. En la antigua, entonces, para la nomenclatura antigua tenemos en cuenta los números de oxidación de los metales. Si tenemos un metal que tiene un número de oxidación solamente, como el zinc, como el calcio, como el sodio, como el potasio, directamente al compuesto formado lo nombramos como óxido de el metal que fuera, ese metal.
Supongamos el que hicimos al principio, ese, ¿recuerdan? Ese que vimos al principio, que tenía un solo número de oxidación, se llama óxido de sodio, cuando tienen un número de oxidación. En el caso de que no tengan un solo número de oxidación, sino que tengan dos, cuando tienen dos números de oxidación, se nombran como óxido. Ya no ponemos la palabra de y le colocamos al lado la raíz del nombre del metal, y la terminación oso, si es que usó el menor número de oxidación, o la raíz ico, si usó el mayor número de oxidación. Generalmente las raíces de los metales provienen del nombre. Pero algunas raíces, como se los mostré en la guía, son raíces irregulares, como las del hierro, que es fer, entonces será ferroso o férrico, la del cobre, que es cupr, la del plomo, que es plumb, la del estaño, que es estan, y la del oro, que es aur. Esas raíces irregulares solo para esos elementos. Para los otros elementos, los metales, la raíz del metal coincide con el nombre. ¿Sí? Y vamos a ver entonces en los ejemplos que vimos cómo serían los nombres de esos compuestos formados. Ahora. De los ejemplos que vimos, ¿sí? Tenemos este óxido de hierro con +2, este con +3, el del bismuto con +3 y el del bismuto con +5. Entonces, con nomenclatura tradicional o antigua, ¿cómo se llamaría este óxido? Siguiendo esa regla, óxido más la raíz del metal, la raíz de ese metal, no es hier, sino fer, este sería el óxido seguido de la raíz fer. ¿Y qué número de oxidación de los dos que tiene está usando? ¿El menor o el mayor? El menor. Entre +2 y +3 es menor en +2. Entonces lo apellidamos oso, porque oso se utiliza para el menor número de oxidación. Este será, como está usando el +3, óxido férrico. Ok. Bueno, para el bismuto tiene dos números de oxidación, +3 y +5. ¿Cuál es el menor? +3. Por más que acá sea el mayor, +3 es para otro elemento, el bismuto, entonces tiene +3 y +5. ¿Cómo será el nombre? Óxido más la raíz del metal, este es bismuto, no es una raíz irregular, sino que utilizamos el nombre del metal directamente. Bismutoso. Esa terminación oso parece una carita. Bueno, esa raíz bismutoso nos indica que el bismuto aquí está usando su menor número de oxidación. No me pongan bismoso, por favor. Ahí se ríe mi hija. Bueno, no me pongan bismoso, he visto cualquier cosa. Y este será el óxido ya no bismutoso, porque está usando el mayor número de oxidación, bismútico. ¿De acuerdo? Listo. En la siguiente nomenclatura, que es la de prefijos, utilizamos prefijos griegos, mono, di,
tri, tetra, penta, hexa, hepta, que son números griegos en realidad, así se dicen los números griegos, para indicar cuántos de los elementos, cuántos de cada uno hay en la fórmula química. Ya no nos fijamos en el número de oxidación que está arriba, sino en los numeritos que están abajo y los indicamos de derecha a izquierda. Supongamos entonces, bueno, mono sería para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y hepta para 7. Entonces, con todo eso, teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo sería el nombre del primer óxido que hicimos? Si tiene 1, que no lo tiene en realidad, se sobreentiende que está, sería monóxido de disodio. ¿Sí? Monóxido, porque hay un solo oxígeno, ahí hay uno solo en el numerito de abajo, de disodio, porque sodios hay 2. Sodio directamente. ¿De acuerdo? En este otro hay 1 y 1. No vamos a decir monóxido de monohierro porque sería muy redundante. El mono en el medio no se pone. Este sería, hay un oxígeno y un hierro, monóxido de hierro directamente. No de fierro ni de fer, sino directamente el nombre común. ¿De acuerdo? No la raíz irregular. En este otro, ¿cómo sería? Hay 3 oxígenos, 2 hierros. Trióxido de dihierro. Este otro, trióxido de dibismuto. Y este último, pentóxido. Caso entonces de estos óxidos del bismuto, ya les borré aquí los números de oxidación para que no confundan, porque solo se tienen que fijar en los de abajo, los que sirvieron para compensar las cargas. Empezamos de la derecha hacia la izquierda, tri, porque hay 3, óxido de dibismuto. Fíjense que es el nombre completo, no le pongan dibismutoso y mucho menos dibismoso. Y aquí el numerito es el 5. Mi hija se sigue riendo cuando digo bismoso. 5. El prefijo griego para el 5 es penta. Colocamos acá entonces pentaóxido, no suena bien, pentóxido de dibismuto. Ok, esa sería la nomenclatura por prefijos. Y ahora vamos a la más sencilla de todas, que es la de número de stock. En la de número de stock, ¿qué hacemos? Colocamos directamente óxido de metal, del metal que sea, el nombre del metal, y al lado le colocamos entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación que está usando. Ya está. Nomenclatura según número de stock. Recuerden entonces acá que nos tenemos que fijar en el número de oxidación. ¿Cómo hacemos para sacar el número de oxidación de cada uno de estos compuestos si ya lo habíamos borrado? Siempre el oxígeno con -2. Y si acá tenemos un 1, si el 2 se intercambió con el 2 acá, el 1 se intercambió con el 1. ¿Lo van viendo? Acá tenemos 1 y 1. Aquí teníamos un -2,
todo esto suma menos 2 y si tenemos un átomo que tiene que compensar ese menos 2, tendríamos que poner más 2. Aquí lo mismo, se habían intercambiado el menos 2 aquí y el 3 era el del hierro. Lo mismo acá, menos 2 y más 3. Y aquí era el menos 2 para el oxígeno, se intercambió acá y acá le correspondería el 5. Entonces, para nombrar cada uno de estos con números de stock, directamente decimos óxido de sodio, el nombre del metal, y al lado, entre paréntesis, un 1 en números romanos. Ese 1 es el número de oxidación del sodio. Aquí al lado también, óxido de hierro, el nombre del metal, con un número romano 2. ¿Por qué el 2? Porque es el número de oxidación que usa el hierro. Este otro sería óxido de hierro, pero en vez de 2, entre paréntesis ponemos 3, porque es el número de oxidación que usa. Aquí, óxido de, ya no de hierro, de bismuto, 3 también. Y en el último, más que obvio, óxido de bismuto, y entre paréntesis vamos a poner un 5 en números romanos porque está usando el 5.